Necesito detenerme aquí un momento. Tomé la decisión de presentarme en el apartamento del amante de mi esposa sin previo aviso. No para montar una escena, no para lanzar puñetazos, sino para mirarlo a los ojos y hacerle una simple pregunta que me había estado carcomiendo vivo durante 3 meses. Cuando abrió esa puerta, lo que vi hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara. Pero me estoy adelantando. Me llamo Roberto Hernández. Tengo 62 años. Durante 38 años llevé la placa de detective en el departamento de policía. He interrogado asesinos, rastreado estafadores y he visto lo peor que la humanidad tiene para ofrecer. Pensé que lo había visto todo. Estaba equivocado. Porque nada te prepara para el momento en que descubres que la persona que has amado durante 35 años, la mujer con la que construiste una vida, la madre de tus hijos, ha estado viviendo una doble vida justo delante de tus narices. Todo comenzó un martes por la tarde en marzo. Acababa de regresar de mi caminata matutina con nuestro perro, Bruno, un Golden Retriever que adoptamos hace 5 años cuando me jubilé. Margarita, mi esposa, se suponía que estaba en su club de lectura. Había estado yendo todos los martes durante el último año más o menos, según ella. Esa mañana en particular, Bruno me había jalado hacia el parque donde supuestamente se reunía el club de lectura de Margarita. Fue entonces cuando la vi. Estaba sentada en una cafetería al otro lado de la calle. Pero no estaba con sus amigas del club de lectura. Estaba con un hombre que yo nunca había visto antes. Era más joven, quizás de unos 30 y tantos años, con cabello oscuro y un traje caro. No solo estaban hablando. La mano de él estaba sobre la de ella al otro lado de la mesa. Ella se reía de una manera que yo no había escuchado en años. La forma en que solía reírse conmigo cuando nos conocimos. Me quedé allí congelado, con Bruno tirando de la correa. Una parte de mí quería marchar hacia allá. El detective en mí sabía que era mejor no hacerlo. Si hay algo que aprendí en 38 años de investigaciones es esto: nunca confrontes sin pruebas. Nunca muestres tus cartas antes de conocer el panorama completo. Así que hice lo que mejor sé hacer. Observé. Tomé notas mentales. La forma en que ella le tocaba el brazo, la forma en que él la miraba, la forma en que se fueron juntos, subiéndose al Mercedes de él estacionado a la vuelta de la esquina. Memoricé el número de la matrícula por puro hábito. Cuando Margarita llegó a casa esa tarde, estaba radiante. El club de lectura estuvo maravilloso esta noche, dijo, dejando su bolso. Discutimos el Gran Gatsby. Una exploración tan compleja del sueño americano. Asentí desde mi sillón reclinable, acariciando la cabeza de Bruno. Suena interesante. ¿Qué opinaron sobre el personaje de Daisy? Oh, ya sabes, es trágica. Tomó malas decisiones. Se dirigió a la cocina sin perder el ritmo. Yo había leído El Gran Gatsby 3 veces. Su club de lectura lo había discutido hacía 6 meses. Estaba mintiendo, y era buena en ello. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbado en nuestra cama king size, mirando el ventilador de techo mientras Margarita dormía plácidamente a mi lado. 35 años de matrimonio. Nos habíamos conocido en un evento benéfico de la policía. Ella era maestra entonces, trabajaba en una escuela primaria. Era hermosa, divertida y lo suficientemente paciente para lidiar con los horarios irregulares de la esposa de un detective. Habíamos criado a 2 hijos juntos. Jaime, ahora de 33 años, trabajando como ingeniero. Y Sara, de 30, abogada. Buenos chicos, exitosos. Habíamos hecho algo bien. O eso pensaba. A la mañana siguiente, pedí un favor. Tomás Castillo, un investigador privado que había trabajado conmigo en mis días en el departamento. Me debía una. Varias, en realidad. Beto, dijo cuando contestó, tanto tiempo. ¿Qué pasa? Necesito vigilancia. ¿Discreta? Empezando hoy. ¿Quién es el sujeto? Hice una pausa. Decirlo en voz alta lo hacía real. Mi esposa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Tomás había conocido a Margarita en funciones policiales.
Había estado en nuestra casa para barbacoas. Beto, ¿estás seguro de esto? Vi algo ayer. Necesito saber si es lo que creo que es. Está bien. Envíame su foto y su horario habitual. Empezaré hoy. Durante las siguientes 2 semanas, seguí la rutina. Paseaba a Bruno. Trabajaba en el viejo Mustang en el garaje. Veía la televisión. Interpreté el papel del detective jubilado disfrutando de sus años dorados. Todo mientras Tomás me pasaba informes. Martes, el sujeto se reunió con un hombre desconocido, Daniel Ramírez, de 35 años, en la misma cafetería. Duración, 2 horas. Jueves, el sujeto se reunió con Ramírez en el Hotel Marriott del centro. Entró a las 2 de la tarde. Salió a las 5 de la tarde. El martes siguiente, mismo hotel, misma hora. Cada informe se sentía como un cuchillo hundiéndose más profundo, pero mantuve la compostura. Había pasado décadas interrogando sospechosos. Sabía cómo mantener cara de póker. Entonces Tomás me envió algo que lo cambió todo. Beto, tienes que ver esto. Hice una verificación de antecedentes sobre Ramírez. No es un tipo cualquiera. Es dueño de una firma de consultoría financiera. Y aquí está el golpe, tu esposa figura como inversionista. Ella puso $150.000 hace 3 meses. Me quedé mirando el documento que Tomás me había enviado por correo electrónico. $150.000. Eso era de nuestra cuenta de ahorros conjunta. La cuenta que habíamos construido con mi pensión, nuestras inversiones, el dinero que planeábamos usar para viajar en el retiro. Ella lo había retirado sin decirme nada. Los estados de cuenta llegaban a nuestro correo electrónico compartido, pero rara vez los revisaba. Confiaba en ella para manejar las finanzas. Lo había estado haciendo durante años. Indagué más profundo, entré en nuestras cuentas bancarias. Lo que encontré me heló la sangre. En los últimos 6 meses, Margarita había hecho múltiples retiros. 10.000 aquí, 25.000 allá. Lo suficientemente pequeños para no activar alertas importantes, pero lo suficientemente grandes para que combinados sumaran casi $300.000. Nuestra cuenta de ahorros, que debería haber tenido 400.000, ahora tenía 100.000. Pero se puso peor. Ella había sacado una línea de crédito sobre nuestra casa. Nuestra casa, la que habíamos terminado de pagar hace 10 años, la que planeaba dejarles a nuestros hijos. Había pedido prestados $200.000 contra ella sin mi firma. ¿Cómo? Miré los documentos que Tomás había obtenido. Mi firma estaba en la solicitud. Falsificada. Hecha por un experto, pero falsificada. Había visto suficientes falsificaciones en mi carrera para detectar una. Me senté en mi oficina en casa. Las paredes llenas de condecoraciones y fotos de mis años en la fuerza, y me sentí como si estuviera investigando a una extraña. ¿Quién era esta mujer con la que había compartido cama durante 35 años? Esa tarde, Margarita llegó a casa de su clase de yoga. Otra mentira, ahora lo sabía. Tomás la había fotografiado saliendo del apartamento de Ramírez. ¿Cómo estuvo el yoga? Pregunté casualmente. Maravilloso. El instructor introdujo una nueva técnica de respiración. Muy centrada. Me sonrió, la misma sonrisa de la que me había enamorado décadas atrás. Eso es genial, cariño. Mantuve mi voz nivelada. Oye, estaba pensando que deberíamos planear ese viaje a Italia del que hemos estado hablando. Revisé nuestra cuenta de ahorros. Deberíamos tener suficiente, ¿verdad? Algo parpadeó en sus ojos. Solo por un segundo. Ah, bueno, podemos hablar de eso más tarde. Voy a darme una ducha. Salió de la habitación rápidamente. Demasiado rápido. Esperé hasta que estuviera en la ducha. Entonces hice algo que nunca pensé que haría. Revisé su bolso. Su teléfono estaba bloqueado, pero conocía a Margarita. Usaba la misma contraseña para todo. Nuestro aniversario de bodas. 15081988.
El teléfono se desbloqueó. Fui directo a sus mensajes. Encontré el hilo con Daniel, con un emoji de corazón junto a su nombre. Margarita, no puedo esperar a verte mañana. Roberto va a su cita con el médico, así que tendremos toda la tarde. Daniel, perfecto. He estado pensando en ti todo el día. Por cierto, ¿le hablaste sobre la oportunidad de inversión? Margarita, todavía no. Necesito encontrar el momento adecuado. Ha estado preguntando sobre la cuenta de ahorros. Daniel, no te preocupes. Una vez que cerremos este trato, tendremos más que suficiente y entonces podremos finalmente comenzar nuestra vida juntos. Mis manos temblaban. Deslicé hacia arriba. Meses de mensajes planeando, maquinando, hablando sobre su futuro, sobre cómo yo era controlador, cómo nunca la entendía, cómo ella merecía la felicidad. Y entonces lo encontré. El mensaje que hizo que todo encajara. Daniel, mi abogado revisó los documentos. Una vez que la venta de la casa se concrete y con el poder notarial que tienes, podemos acceder a todo. Luego solo necesitas entregarle los papeles del divorcio. Estará tan desprevenido que no sabrá que lo golpeó. Margarita, me siento un poco culpable, pero tienes razón. He pasado 35 años cuidando de él y de los niños. Es mi turno ahora. Estaban planeando llevárselo todo. La casa, los ahorros, mi pensión. Ella me había estado tendiendo una trampa durante meses. Tomé capturas de pantalla, me las envié a mi propio teléfono, borré la evidencia de que había estado en sus mensajes y puse el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Luego me senté en la sala oscura, con la cabeza de Bruno en mi regazo, y tomé una decisión. No iba a confrontarla. No todavía. Iba a hacer lo que había hecho durante 38 años, armar un caso, reunir pruebas, y cuando fuera el momento adecuado, la iba a derribar. A la mañana siguiente, llamé a mi hijo, Jaime. Papá. Hola, ¿qué pasa? Necesito hablar contigo sobre algo. ¿Podemos vernos para almorzar? No se lo digas a tu madre. Hubo una pausa. ¿Está todo bien? No realmente, pero necesito que lo escuches de mí primero. Nos reunimos en un restaurante en el centro. Jaime entró luciendo preocupado, su mente lógica de ingeniero probablemente corriendo a través de posibilidades. Le mostré todo. Las fotos que Tomás había tomado, los estados de cuenta bancarios, los mensajes de texto. La cara de mi hijo pasó de la confusión al shock y luego a la ira. Papá, no. No lo entiendo. Mamá. Ella nunca haría. Yo tampoco lo creía. Pero la evidencia no miente. ¿Qué vas a hacer? Voy a protegerme. Protegernos. Necesito que hagas algo por mí. Llama a tu hermana. Cuéntaselo. Pero no dejes que tu madre sepa que ustedes saben. No todavía. Jaime asintió lentamente. Está bien. Pero papá, ¿estás seguro de todo esto? Tal vez hay una explicación. Miré a mi hijo. Había heredado el optimismo de Margarita, su esperanza en lo mejor de las personas. Jaime, he pasado toda mi carrera leyendo a la gente. Sé lo que es esto. Esa tarde, Sara me llamó. Papá. Jaime me contó. Voy a casa este fin de semana. Sara, no tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Soy abogada, ¿recuerdas? Vamos a manejar esto de la manera correcta. Ese fin de semana, Sara se sentó en mi oficina revisando todo lo que había compilado. 3 décadas de formación legal le habían enseñado a separar la emoción de la estrategia. Papá, esto es sólido. La firma falsificada por sí sola es fraude. Los textos muestran intención de defraudar, pero necesitamos más. Necesitamos mostrar la aventura, la planificación financiera, todo. Cuando presentemos esto, tiene que ser hermético. ¿Qué sugieres? Sigue reuniendo pruebas. Documenta todo. ¿Y papá? Me miró con lágrimas en los ojos, lamento tanto que esto te esté pasando.
Abracé a mi hija. Lamento que tú y tu hermano tengan que lidiar con esto. Durante el mes siguiente, me convertí en una sombra en mi propia vida. Margarita pensaba que yo no me daba cuenta de nada. No sabía que cada vez que iba al club de lectura o a yoga, yo tenía una marca de tiempo. Cada vez que le enviaba un mensaje a Daniel, yo tenía una copia. Cada transacción financiera estaba documentada. Tomás incluso logró obtener audio. Vivimos en un estado de consentimiento de una sola parte para grabar, lo que significaba que cuando Margarita se reunió con Daniel en un restaurante y Tomás se sentó en la cabina de al lado, todo lo que dijeron era admisible. Roberto ha estado tan distraído últimamente, había dicho Margarita. Casi me siento mal. No lo hagas, respondió Daniel. Él tuvo su oportunidad. Ahora es nuestro turno. Una vez que el divorcio sea definitivo y tengamos el dinero, nos mudaremos a Florida. Nunca lo verá venir. ¿Qué hay de los niños? Son adultos. Entenderán eventualmente. Mereces ser feliz. Escuché esa grabación 3 veces. Cada vez sentí que estaba escuchando a una extraña. Esta no era la mujer que había sostenido mi mano cuando nacieron nuestros hijos. Esta no era la mujer que se sentó a mi lado en el funeral de mi padre. Esta era alguien que no conocía. Entonces llegó el momento hacia el que había estado construyendo. Margarita anunció que quería tener una cena familiar. Dijo que tenía algo importante que discutir conmigo y los niños. Jaime y Sara habían venido a casa para la ocasión. Nos sentamos alrededor de nuestra mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos celebrado cumpleaños, días festivos, graduaciones. Bruno yacía bajo la mesa, sintiendo la tensión. Entonces, comenzó Margarita, con voz nerviosa pero decidida. He estado pensando mucho sobre nuestro futuro, Roberto. Sobre lo que quiero para mi vida. Asentí, sin decir nada. Creo que deberíamos considerar vender la casa. Es demasiado grande solo para nosotros dos. Podríamos reducirnos, invertir el dinero, quizás comprar un condominio. Interesante idea, dije con calma. ¿Dónde estaría este condominio? Estaba pensando en Florida. Clima más cálido, bueno para nuestro retiro. Jaime y Sara intercambiaron miradas. Sabían lo que venía. Florida, repetí. Eso es específico. ¿Alguna ciudad en particular? Margarita se movió incómoda. He estado mirando Tampa. Hay una gran oportunidad de inversión allí. Un amigo mío está involucrado. ¿Un amigo? ¿Ese amigo sería Daniel Ramírez? El color desapareció de su rostro. ¿Qué? No sé de qué estás hablando. Daniel Ramírez, 35 años, dueño de consultoría financiera Ramírez. El hombre con el que has estado teniendo una aventura durante los últimos 6 meses. El hombre con el que has invertido $300.000 de nuestro dinero. El hombre con el que planeas mudarte a Florida después de divorciarte de mí y quitarme todo por lo que he trabajado. El silencio en la habitación era ensordecedor. Roberto, yo. Ahórratelo. Saqué una carpeta de al lado de mi silla. Esta es una copia de cada mensaje de texto, cada estado de cuenta bancario, cada fotografía y cada pieza de evidencia que muestra que me has estado defraudando. La firma falsificada en la línea de crédito. Eso por sí solo es un delito grave. Margarita se puso de pie, su silla raspando ruidosamente. Me hiciste seguir. Invadiste mi privacidad. Me protegí de un ladrón. Porque eso es lo que eres, Margarita. Una ladrona y una fraude. Mamá, dijo Sara en voz baja. ¿Cómo pudiste? Margarita se volvió hacia nuestra hija, con lágrimas corriendo ahora por su rostro. No lo entienden. He pasado toda mi vida cuidando de esta familia. Nunca pude seguir mis sueños. Nunca pude hacer lo que quería. Merezco felicidad. Así que le robas a papá. Jaime se puso de pie ahora, alzando la voz. Falsificas documentos. Nos mientes a todos. No es así. Entonces, ¿cómo es?
Pregunté, mi voz mortalmente calmada. Explícame cómo justificaste malversar $300.000 de nuestras cuentas conjuntas. Explica cómo justificaste falsificar mi firma. Explica cómo justificaste planear quitarme todo y dejarme sin nada. Iba a dividir todo justamente en el divorcio. Según tus mensajes de texto con Daniel, eso no es cierto. Planeabas limpiarme. Quedarte con la casa, los ahorros, incluso mi pensión si podías averiguar cómo. Margarita colapsó de nuevo en su silla, sollozando. Solo quería una oportunidad para ser feliz. Entonces deberías haberme pedido el divorcio. Honestamente, dije. En lugar de eso, elegiste cometer fraude. ¿Qué vas a hacer? Preguntó entre sollozos. Sara respondió. Mamá, papá va a solicitar el divorcio, y basado en la evidencia, no vas a obtener mucho en el acuerdo. La firma falsificada significa que podrías enfrentar cargos criminales. La aventura significa que no hay pensión alimenticia, y con el fraude financiero, vas a tener suerte si no vas a la cárcel. Tu propia hija poniéndose de su lado. Margarita parecía traicionada. Me estoy poniendo del lado de la ley, mamá. Y de la decencia humana básica. Lo que hiciste estuvo mal. Margarita se volvió hacia Jaime. ¿Y tú? El rostro de mi hijo era duro. Papá me mostró todo, mamá. Los textos, los planes. Ibas a quitarle todo. A nosotros. Esa casa se supone que es nuestra herencia. Ibas a venderla y huir con un tipo cualquiera. Daniel me ama. Daniel te está usando, interrumpí. Investigué sus antecedentes a fondo. Su negocio de consultoría financiera es apenas solvente. Ha pasado por 2 bancarrotas. Te vio como un boleto de comida. Una mujer de mediana edad con acceso a dinero y un esposo que confiaba en ella. No fuiste su primera víctima, Margarita. Encontré a otras 3 mujeres a las que les ha hecho esto. Su rostro se puso blanco. Eso no es cierto. Saqué otro documento. Este es un informe policial de 2019. Daniel Ramírez fue investigado por fraude financiero involucrando un divorcio en Newark. El caso fue desestimado por falta de pruebas, pero el patrón está ahí. Y esto es de 2021. Otra mujer en Delaware. La misma historia. Las convence de invertir, toma el dinero, desaparece. No, susurró Margarita. Daniel no lo haría. Lo visité hace 3 días, dije. A eso me refería al principio de esta historia cuando me presenté en su apartamento sin avisar. Me presenté como tu esposo. ¿Sabes lo que dijo? Margarita me miraba fijamente, con las lágrimas congeladas en su rostro. Dijo, eres el esposo de Margarita. Mira, amigo. Lamento la confusión. Ella se me lanzó muy fuerte, y le seguí la corriente porque estaba invirtiendo en mi empresa, pero nunca le prometí nada serio. Debe haber entendido mal las cosas. Luego me mostró el papeleo. El contrato de inversión que firmaste está lleno de cláusulas que básicamente significan que le diste $300.000 sin garantía de retorno. Es legal técnicamente, pero es una estafa. Margarita soltó un sonido que nunca había escuchado de ella antes. Un gemido de devastación completa. Te usó, continué. Y estabas tan enfocada en tu romance de cuento de hadas que no lo viste. Arriesgaste todo. Nuestro matrimonio, tu relación con nuestros hijos, nuestro futuro financiero por un estafador. Quiero que lo arresten, dijo Margarita de repente. Si te defraudó, le diste el dinero voluntariamente, dijo Sara. Firmaste un contrato. Moralmente, sí, es una basura. Legalmente, se cubrió las espaldas. Tú, por otro lado, falsificaste la firma de papá. Eso es procesable. Las siguientes semanas fueron un borrón de procedimientos legales. Margarita se mudó, quedándose con su hermana. Le había pedido a Daniel que la dejara quedarse con él. Él había dejado de responder a sus llamadas. Solicité el divorcio bajo causales de adulterio y fraude.
Sara me representó. La evidencia era abrumadora. El juez miró los documentos falsificados, los estados de cuenta, los mensajes de texto planeando defraudarme, y todo terminó antes de empezar. El acuerdo fue brutal para Margarita. No obtuvo nada de la casa. Me quedé con los ahorros restantes. Ella tenía que pagar los $300.000, aunque siendo realista sabía que nunca vería la mayor parte de eso. El dinero que Daniel tenía estaba efectivamente perdido. Su empresa se declaró en bancarrota 2 meses después. Margarita tuvo que conseguir un trabajo como maestra sustituta de nuevo, algo que no había hecho en años. Se mudó a un apartamento pequeño. Nuestros amigos, la gente que conocíamos desde hacía décadas, se pusieron de mi lado una vez que supieron la verdad. Ella había quemado todos los puentes. Jaime y Sara lucharon con ello. Amaban a su madre a pesar de todo, pero no podían perdonar lo que había intentado hacer. Ella tomó sus decisiones, dijo Sara una tarde mientras nos sentábamos en mi porche. Me quedé con la casa. Se sentía vacía ahora, pero era mía. Aún podemos amarla, papá, pero no tenemos que aceptar lo que hizo. 6 meses después de que todo se desmoronara, recibí una llamada de Margarita. Estaba llorando. Roberto, cometí un error terrible. Lo veo ahora. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos intentar arreglar las cosas? Lo pensé por un largo momento. 35 años de matrimonio, 2 hijos, una vida de recuerdos. No, dije finalmente. Lo que hiciste no fue un error. Fue una serie de decisiones conscientes durante meses para traicionarme, robarme y destruir todo lo que construimos. Puedo perdonar muchas cosas, Margarita. Pero no puedo perdonar eso. Ella estaba sollozando ahora. Lo perdí todo. Mi familia, mi hogar, mi futuro. Lo perdiste en el momento en que decidiste que Daniel Ramírez valía más que 35 años de matrimonio. Espero que haya valido la pena. Colgué. Eso fue hace 8 meses. Sigo en la casa. Bruno y yo tenemos nuestras rutinas. Jaime y Sara visitan regularmente. Incluso he empezado a tener citas de nuevo, aunque es extraño a los 62 años estar de vuelta en ese mundo. El otro día, me encontré con una de las amigas de Margarita de su verdadero club de lectura. Parecía incómoda. Roberto, solo quiero que sepas. No teníamos idea. Margarita nos dijo que había estado viniendo al club de lectura. Pensamos que estaba allí. Lo sé, dije. Era buena mintiendo. Tenía mucha práctica. La gente me pregunta a veces si me arrepiento de cómo resultaron las cosas. Si desearía haber intentado arreglarlo. Esto es lo que les digo, pasé 38 años defendiendo la ley. Investigué criminales, encarcelé a personas que lastimaban a otros, que robaban, que mentían. Cuando descubrí que mi propia esposa estaba haciendo exactamente eso, no pude fingir que no importaba solo porque la amaba. La confianza no es algo que rompes y luego pegas de nuevo. Es como el vidrio. Una vez que está roto, puedes recoger los pedazos, pero nunca volverás a hacerlo entero, y te cortarás intentándolo. Margarita apostó toda nuestra vida juntos por un estafador y una fantasía. Ella perdió. Me niego a sentirme culpable por protegerme. A veces, tarde en la noche, pienso en esa mañana de martes cuando la vi en esa cafetería. Si la hubiera confrontado entonces, ¿serían las cosas diferentes? ¿Se habría detenido? ¿Habría confesado? No lo creo. La aventura, el fraude, la planificación. Todo era demasiado calculado, demasiado deliberado. Había estado pensando en dejarme durante mucho tiempo. Daniel fue solo la excusa que necesitaba. Así que ahora estoy aquí, 62 años, divorciado, empezando de nuevo. Pero aquí está la cosa que no te dicen sobre empezar de nuevo, a veces es mejor que aferrarse a algo roto. Tengo a mis hijos. Tengo mi respeto por mí mismo. Tengo la casa que trabajé 40 años para pagar. Tengo amigos que estuvieron a mi lado cuando supieron la verdad.
Y tengo el conocimiento de que cuando mi mundo se vino abajo, yo no me vine abajo con él. Investigué. Reuní pruebas. Me protegí. Hice lo que siempre he hecho. Encontré la verdad y actué en consecuencia. Margarita solía decir que yo era demasiado rígido, demasiado blanco y negro. Que no podía ver los matices de gris. Tal vez tenía razón, pero prefiero ser rígido y honesto que flexible y un fraude. La semana pasada, estaba en la ferretería comprando suministros para construir una nueva casa para Bruno. Una mujer de mi edad entabló conversación. Era divertida, directa, y cuando mencioné que estaba divorciado, no lloró. Solo dijo, bueno, ellos se lo pierden. Tomamos café al día siguiente. Su nombre es Linda. Es una maestra jubilada, viuda hace 3 años. Hablamos durante 2 horas. Me hizo reír, reír de verdad, de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. Cuando llegué a casa, miré la foto que todavía colgaba en el pasillo, un retrato familiar de hace 10 años. Margarita, yo, Jaime y Sara. Parecíamos felices. Probablemente lo éramos entonces. Quité la foto. No por ira, no por amargura, sino porque esa familia ya no existe. Estoy construyendo una nueva vida ahora. Tal vez haya espacio en ella para alguien como Linda. Tal vez no. Pero por primera vez en mucho tiempo, estoy bien con no saberlo. Porque esto es lo que aprendí de todo esto, puedes pasar 35 años con alguien y aún así no conocerlo realmente. Puedes construir una vida con alguien y pueden desmantelarla en meses. Puedes confiar en alguien completamente y ser completamente traicionado, pero también puedes sobrevivirlo. Puedes levantarte, sacudirte el polvo y elegir seguir adelante con dignidad. Decidí visitar a Daniel Ramírez ese día, no porque quisiera venganza, no porque quisiera pelear con él, sino porque necesitaba mirarlo a los ojos y ver qué clase de hombre había destruido mi matrimonio. Lo que vi fue exactamente lo que esperaba, un estafador, un mentiroso, un aprovechado. Y cuando le mostré a Margarita la verdad sobre él, una parte de mí esperaba que se diera cuenta de lo que había tirado por la borda. Pero, ¿sabes qué? Ya no importa. Ella tomó su decisión. Yo tomé la mía. Y estoy bien con eso. Algunas noches me siento en el porche con Bruno viendo la puesta de sol y pienso en todo lo que pasó, todas las mentiras, toda la traición, todo el dolor. Y luego pienso en cómo lo manejé con pruebas, con dignidad, con el mismo enfoque metódico que usé durante 38 años investigando crímenes. No grité. No supliqué. No me desmoroné. Armé mi caso. Lo presenté. Y gané. No solo en la corte, sino en la vida. Porque al final del día, la persona con la que tengo que vivir es conmigo mismo. Y puedo mirarme al espejo y saber que hice lo correcto. Margarita no puede decir lo mismo. Esa es su carga ahora, no la mía.